he traído esta diferenciación y bueno, tiene que ver con alineado versus o conectado a la vida, ¿no? O conectada, alineada a la vida o conectada a la vida, ¿no? La diferenciación clave. Y antes de eso, deciros que a mí la palabra alienado, bueno, no sé si incluso la he empezado diciendo mal, porque la confundía con alineado y me sigue pasando de manera inconsciente. Y esto, eh, además en el artículo de este mes del blog mío hablo de esto también. He empezado así, como diciendo la confusión que se nos genera en el cerebro de la palabra alienado con alineado, porque el cerebro normalmente trata de buscar cosas conocidas y nos cuesta mucho ver lo desconocido. Entonces, como para mí esta palabra alienado era desconocida, pues enseguida mi cerebro va y busca esto, ¿no? ¿No? ¿A qué se parece? A alineado. Y entonces hay veces que me noto que se me escapa la otra palabra, ¿no? Y pienso que muchas personas que puedan haber visto por primera vez esta palabra, pues les pase lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que después de este vídeo, a ver si, bueno, pues ya les resulta más familiar esta palabra, ¿no? Que es tan distinto a alinearse. Alienado, mi estructura de la presentación de hoy, porque cuando empecé a indagar y a explorar este concepto, pues lo primero que me dio es por buscar el concepto, ¿no? En sí, de diferentes fuentes. Y entonces me apetecía como empezar por ahí, para que nuestra parte racional, como por lo menos la mía está muy viva se empiece a colocar, para terminar con el concepto, lo que interpretó Marshall Rosenberg como alienado y como, bueno, él habla de esta palabra y cómo se expresa desde ahí. Y luego él, el por qué nos pasa a los seres humanos esto de alienarnos, y él lo relaciona con el lenguaje que aliena, ¿no? Y con la educación que hemos recibido. Y luego la idea es terminar entonces con qué es estar conectado a la vida, ¿no? Que es algo muy diferente a lo que es estar alienado, ¿sí? Más o menos esa es la estructura de la diferenciación. Y luego fijaros, muy sorprendida, porque aunque parece, como todo siempre me pasa, que ha entrado una diferenciación o un concepto básico de CNV y parece como que es algo muy del principio, muy básico, y cuando lo exploras en profundidad te das cuenta del alcance, ¿no? Del alcance que tiene, de lo importante. Y en esta de alienado versus conectado a la vida o conectada, pues dentro de la práctica de la CNV creo que es algo muy, muy importante, ¿no? Como tener muy presente y muy claro, porque esconde el para qué de la comunicación no violenta. Para mí, vamos, bajo mi punto de vista, es el gran propósito que tiene la CNV es de conectarnos a la vida. Entonces es como, ostras, ¿no? Me di cuenta de qué importante esta diferenciación, ¿no? Y por eso me apetecía mucho trabajarla y cogerla, porque esconde como ese gran propósito de la CNV, ¿no? Que es estar conectados a la vida o ayudarnos, ¿no? Es como ese mapa que nos ayuda a por dónde está el camino de volver a conectarme, ¿no? Y bueno, esta era un poco como la justificación. Entonces, la idea del concepto de alienación, pues empezó con la RAE, ¿no? El diccionario, y que dice que es un proceso mediante el cual una persona se convierte en alguien ajeno a sí mismo, a sí misma, ¿no? Y luego también en psicología lo hablan como que es un sinónimo de enajenación, que significa estar fuera de sí, perder el control de sí mismo, de sí misma. Según el psicoanálisis, lo define como que, bueno, aparte de dar su definición, también habla de que la mayoría de las personas podemos alienarnos bajo circunstancias extremas o en determinadas situaciones, ¿no? Y, y luego ya como un concepto más genérico se habla de que es un padecimiento muy típico del ser humano que consiste en la pérdida de la razón de manera temporal, ¿no? Y que luego, una vez que pasa a ese estado, ¿no? Como que vuelves un poco a recuperar tu parte más racional bueno, a volver a un estado más natural, ¿no? Eh, claro, esto es como, bueno, ya deja un poquito claro. Lo que pasa que, si os soy sincera, cuando yo vi la palabra alienación y esto de alienar y tal, pues dije, ostras, a mí esto no se me tiene que olvidar, me puedo confundir porque mi cerebro me traiciona y me sale la otra palabra, pero tener claro un concepto de alienación, y era gracias a la película de Alien, y me acordé de, no sé si la habéis visto, la película de Alien, y busqué
enseguida el concepto de alien, y el concepto de alien es, el significado es extraterrestre. Pero profundizando un poco más, dije, el origen de la palabra alien es latino, o sea, es una palabra latina que dice que es estar extraño, estar ajeno a la vida, estar en lo otro, y entonces ya deduzco, claro, es en algo que no es la vida, ¿no? Eso es la palabra alien, ¿no? Estar ajeno. Y a mí esto, pues sí, me ha ayudado a anclarme un poco este concepto y a no olvidarme de que alienarme es estar fuera y desconectada de la vida, ¿no? Luego, pues gracias a que es estar alienado, puedo decir entonces qué sería estar conectada a la vida, porque alienada es estar ajena, estar en otra cosa, ¿sí? Y llega Marshall y me cuenta en su libro que que el ser humano tiene un estado natural de compasión y de conexión, y que el ser humano es así, o sea, y además él lo enuncia ya como una premisa de la comunicación no violenta, una premisa importante a tener en cuenta. El ser humano, su estado natural es compasivo y es de conexión. A pesar, como él dice luego, ¿no?, de que nuestra experiencia, lo que estamos viviendo es que nos desconectamos de ese estado natural de compasión ¿no? Y que no vivimos experiencias, además en nuestro día a día, en nuestra vida, de esa compasión que él nos habla, que la tenemos todos de manera natural. Y entonces él, bueno, pues dedica gran parte de su vida a ver por qué pasa esto, ¿no? Porque si nuestro estado natural como ser humano es estar en un estado compasivo, ¿por qué continuamente nos desconectamos? Y entonces él, cuando se da cuenta de que hay un lenguaje que hemos aprendido a utilizar, un estilo comunicativo, y que es el que hace que nos desconectemos continuamente, ¿no? Y él habla del lenguaje que aliena, o la comunicación que aliena, ¿no? Y entonces él ahí es donde empieza a hablar de esos distintos tipos de formas de ese lenguaje. Lo primero es el tema de los juicios. Dice que, bueno, y de hecho yo me siento que me he educado así, ¿no? Muy expresar en los juicios, en eres egoísta, eres una vaga, esto es bueno, esto es malo. Luego el echar la culpa, insultar, etiquetas, criticar, prejuzgar, comparaciones, diagnosticar, que también son otras maneras de formular juicios, ¿no? Y, y por parar un poquito en esto de los juicios también, cuando él dice que hemos aprendido a entender y a interpretar, incluso que analizamos y clasificamos la vida, y por eso utilizamos tanto las etiquetas. Entonces, como que desde pequeñitos estamos ahí clasificando y analizando, y igual que recibimos esa clasificación y ese análisis de fuera y esas etiquetas, ¿no? Y entonces aprendemos desde pequeños en esa parte de como de lo que no me gusta lo etiqueto como que es algo que no debería de ser así, o que no es bueno, o que es malo, y lo que sí me gusta, pues sí lo etiqueto como algo que es bueno, o que está bien, o que es como debería de ser, ¿no? Y como que empezamos así, a movernos y a educarnos y a contemplar la vida y el mundo, ¿no? Y entonces también esto él se da cuenta de que cuando utilizamos este lenguaje y clasificamos y etiquetamos así, o sea, que el que una persona haga algo que no me gusta, ya le juzgo y le etiqueto, ¿no? El que mi pareja me quiera menos de lo que yo le quiero es que es un desconsiderado, o es que no tal, o que mi compañero de trabajo sea muy meticuloso o más meticuloso que yo, pues ya le etiqueto de que es muy meticuloso, o si es lo contrario, que es más, yo soy más meticulosa, le digo que le etiqueto como que es un despistado o un dejado. Entonces, como que empezamos a aprender esta forma de interpretar y analizar, y todo esto genera que los demás se pongan a la defensiva, y él dice que entonces se da cuenta que genera violencia, y empieza también a investigar culturas donde utilizan un lenguaje más conectado con los sentimientos y las necesidades de las personas, y se da cuenta que estas culturas hay menos violencia que en otras donde estamos en este tipo de diálogo, de este tipo de comunicación y de lenguaje, ¿no? Él también se da cuenta que cuando negamos la responsabilidad de nuestros sentimientos, necesidades y conductas, también estamos alienados a la vida, ¿no? Eh, Porque, bueno, pues es como que vamos a buscar la causa fuera de nosotros, de lo que sentimos, de lo que necesitamos,
¿no? De nuestras conductas también, ¿no? También cuando decimos, digo, he pegado a mi hija porque me ha gritado, este tipo de lenguaje, ¿no? O yo empecé a fumar porque todos fumaban, o yo tengo que hacer la cena a mis hijas porque es mi deber como madre. O sea, es cuando empezamos a hablar de manera impersonal, dice él, como que no asumimos la responsabilidad nuestra, pues ahí también estamos como desconectándonos de nuestro sentir y de nuestras necesidades, ¿no? Por esto todo dice que tiene profundas raíces filosóficas y políticas, ¿no? Y esto me ayuda a comprender la dificultad que me encuentro yo en esto, ¿no? En que estoy practicando la CNV, que me aporta muchísimo y que luego la vida, la sociedad, mi familia, mis amigos, estamos todos en eso, ¿no? Inmersos en una sociedad con un lenguaje y una comunicación que me está, ¿no? De alguna manera condicionando y que me es muy difícil a veces pues, pues obviar o elegir otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, también quería comentarlo. ¿Y qué es entonces conectados a la vida? Porque él cuando ya, bueno, da mucho detalle, muchos ejemplos en su libro de todo este tipo de otras formas de formular juicios, de culpa, de comparar, de diagnosticar, pues llega a la conclusión de lo que es estar conectado a la vida, ¿no? Y entonces yo lo he puesto así, como tres pasitos e ideas que a mí me ayudan. La primera es que las necesidades son la vida manifestándose en mí o en cada ser humano, ¿no? Entonces me ayudó mucho en la comunicación no violenta a descubrirme que tenía necesidades, no solo de comer, de beber, de dormir y de descansar, sino que había otras necesidades tan importantes, ¿no? Como, y que las necesitaba y que eran una manera también de que la vida estaba ahí en mí y se despertaba, ¿no? Se despierta en mí, ¿no? Como siento el corazón, como siento la respiración, pues ahí hay necesidades que se están manifestando y como de alguna manera yo lo interpreto así, que la vida está ahí, fluyendo a través de esas necesidades que están ahí, ¿no? Despiertas y vivas dentro de mí. Y si me conecto a esas necesidades, me estoy conectando a la vida, por tanto, porque si digo, si las necesidades son la vida manifestándose en mí, ¿cómo me conecto a la vida? A través de ellas, ¿no? A través de conectarme a mis necesidades. Y ahí es como muy importante tener esta conciencia de conectarme a ellas ahora, ¿no? Porque usamos mucho en CNV esta expresión de conectarme a lo que hay vivo, o que hay vivo en ti, que hay vivo en mí, y es ahora, ¿no? Por esto, porque también nos damos cuenta que ese lenguaje de analizar y etiquetar y clasificar y de juicios y de todo esto, de exigencias, eh, todo esto nos está moviendo como en situaciones, como si hiciéramos fotos concretas de personas, de situaciones, de eres un tal, eres un cual, como si esto nos estuviera moviendo, ¿no? O también utilizamos mucho el tema de ideas y experiencias pasadas de nuestro pasado y de ideas a futuro, es decir, de lo que debería de ser en un futuro. Y entonces ahí nos perdemos de la hora, de qué está vivo ahora, ¿no? Porque no, es que tú pasó esto, que tú me dijiste, que yo... No, no, ya, pero ahora qué está pasando, ¿no? Y es como, desde ahí es lo que está vivo ahora es la vida, ¿no? Y es a través de conectarnos con las necesidades nuestras, ¿no? Las satisfechas, las que nos están cubriendo y cómo, cuál es el camino, pues Marshall crea esto, ¿no? Como un mapa muy claro con la comunicación no violenta de observar y ayudarnos a traducir y yo incluso, pues yo lo siento así como trascender ese lenguaje que me han educado y trascender, traducir, no sé, lo que más os resuene, esos juicios, esas críticas, esa manera de hablarme a mí misma y de hablar a los demás y al mundo, pues trascender todo eso y traducirlo en sentimientos y necesidades y asumir la responsabilidad de ellos, mi responsabilidad de ellos, ¿no? Y ese es como el camino que veo para conectarme a la vida y dejar de estar alienada a la vida. Entonces, bueno, como estas frases que a mí me colocan, que dicen, resumido lo que acabo de decir, es las necesidades son la vida manifestándose en nosotros continuamente, en nosotras, que la comunicación no violenta, al hacernos trascender nuestras palabras y pensamientos, aunque sean juicios, ¿no? Pues nos ayuda a poder ver qué hay detrás y ser conscientes de eso, de que detrás hay sentimientos y hay necesidades, hay vida, ¿no? Latiendo ahí. Y desde esa conciencia, pues nos conectamos a ella, porque al ser conscientes de que eso está ahí vivo, es como una manera de sentir que estamos ahí, ¿no? Y que estamos en esa, eh, estamos vivos, estamos en esa vida, ¿no? Que se está ahí manifestando.
Así que bueno, he traído un ejemplo. Pues estoy un poco nerviosa, me he notado, ¿eh? Ahora es cuando ya me ha bajado. Y bueno, quería contaros un ejemplo de un momento en el que vivía alienada, uno de tantos, a la vida y otro de estar como más conectada a ella, ¿no? Y ha sido pues hace poco, ¿no? Hace un par de semanas, como unos 10 días o así, pues viví un momento con mi hija donde todavía estoy ahí con ese proceso, ¿no? Pues era, por resumir, ella había hecho algo que yo no me estaba dando cuenta que lo estaba juzgando y que lo que quería era corregirla. Esto lo has hecho mal, esto no se hace. Le había ella dicho algo a una amiga suya y no, a mí no me parecía bien. Pero yo, muy rollo CNV, pensaba que la forma de preguntar en el tono y bueno, pues buscando un momento tranquilo, pues iba a sacar un tema y lo que me apetecía era como, vamos a ir juntas en ver que esto que le has dicho a tu amiga, qué consecuencias ha tenido, cuál era tu intención, estás, qué te ha gustado de lo que ha pasado, que no, un poco para como yo vamos a explorar juntas su vivencia y desde ahí que ella pueda tener su aprendizaje. Pero luego esto lo vi, claro, en ese momento había una intención oculta de lo que yo quería era, y tenía muy claro que eso no me gustaba lo que había hecho y que había un juicio. Y lo que quería era decirte cómo se hace la próxima vez, porque soy tu madre. Y entonces hay una parte de mí que me está diciendo, tú la madre tienes que corregir esto. ¿Sí? Y entonces la pregunta fue como, ¿por qué le has dicho esto a tu amiga? Y en ese por qué, evidentemente, ya había un juiciazo que yo estaba pensando, no, yo voy a entrar a su experiencia, a explorar. Y claro, o sea, ella reaccionó a ese por qué le has dicho esto a tu amiga y qué pretendías con esto que le decías a tu amiga, ¿no? Pues ahí empezó ella a la defensiva. Sí, además, cada vez me doy más cuenta que con mi hija, que bueno, con la pequeña, le cuesta mucho, además veo la dificultad de ella para aceptar y para como reconocer errores, ¿no? O que le cuesta mucho, veo que es muy, muy doloroso para ella que su padre o yo veamos algo o que no estemos de acuerdo en algo que ella hace o no hace, como muy en eso la veo, ¿no? Y entonces, como soy consciente de esto, tuve como ese cuidado de, bueno, ella reaccionó, me empezó a gritar, me empezó a no dejarme hablar, a justificarse, pues que no sé qué, porque lo otro, porque tal. Y bueno, pues yo vi esa reacción, ostras, algo ha pasado, ¿no? Y quería como quedar observándome y entonces la dejé espacio, que se expresara y cuando ya se paró, pues bueno, yo quería explorar esto y quería hablarlo contigo. Veo que la manera de preguntarte pues no ha sido, pero ella seguía otra vez y además como más enfadada todavía, ¿no? Y como más grito y más... Y yo pausada y otra vez cuando ella se callaba, pues intenté como a ver si había conexión o quería generar conexión, pero ver que me pisaba y ya ver que era imposible, para mí en ese momento, pues de repente empecé a notar un volcán, un fuego dentro y cuando me quise dar cuenta, o sea, había tanto mensaje de, por un lado castigándome por cómo has empezado ahí manipulando y no sé qué, y por otro es tú vas, bueno, no sé, mucho hacia mí, mucho hacia ella de, pero bueno, como cada vez me grita más, esto va peor, porque, y yo como me iba haciendo como pequeñita y ahí también yo asustada, como madre tengo que consentir esto, no, bueno, noté un volcán impresionante, un fuego, y cuando me quise dar cuenta había un impulso que mi mano se fue tenía el pelo así por un ladito de la cara y cogí el mechón y en ese momento algo me contuvo y ella me miró y yo pude ver ahí en sus ojos mi alien, ¿no? Por eso lo he llamado alien, ¿no? Como si me hubiesen puesto un espejo delante, o sea, vi sus ojos de terror, como si estuviera viendo un monstruo. Y ahí solté y me quedé bloqueada. Y bueno, pues esto, ¿no? Había un impulso, un fuego dentro de mí que todavía lo estaba reconociendo, un impulso incluso de físico de hacer y de agredir, y a la vez había algo que me contenía también, como una parte que estaba ahí como no, no, no. Y bueno, pues en ese bloqueo y en esa parada empecé a escuchar mi diálogo interno de cómo conscientes que te hable así, esto no puede ser, además lo estás haciendo fatal. Empecé
y deberías, no la vas a agredir físicamente, ¿no? Pero tienes que hacerle que aprenda que esto no puede ser. Y la culpa la tienes tú por haber dejado que se vaya subiendo, que se vaya subiendo. O sea, todo esto me lo estaba diciendo y notaba que eso todavía me encendía más. Y estuve a punto de parar el coche y de parar la situación porque tenía miedo. Y hubo un mensaje que me dijo, bueno, si estás a 5 minutos del coche, porque no podía, íbamos en el coche de camino al cole y era la hora punta, o sea, siempre vamos ahí como todos en caravana dentro del pueblo y como que no te puedes parar a un lado porque bloquearías. Sí, Ansa, te veo el reloj. Y bueno, pues quería parar, no podía parar. Y bueno, que estás a 5 minutos de llegar al cole y ya tira y a ver si. Pero en esos 5 minutos se me hicieron eternos porque mi diálogo interno seguía ahí lanzando muchos dardos rojos, como yo digo, hirientes hacia mí, hacia mi hija. Y si se me escapaba alguna amenaza, esto lo vamos a hablar, esto no se va a quedar aquí. Oh, pero ¿será posible esta niña? La culpa la tengo yo, pero comentarios así como al aire, pero era una manera de ir conteniéndome también toda esa rabia que había. Y hasta que se baja del coche, o sea, ya llegó al cole, se bajó del coche y ya como que mi cuerpo paró, el volcán paró, pude respirar y bueno, fue cuando pude empezar a pensar, porque el cuerpo ya me dejó pensar un poco y ver con más claridad toda la jugada, desde el principio, desde ver un poco toda esa intención oculta mía, su defensiva, claro, lo que genera, y ver luego mi insistencia en querer ir a explorar, ya muy apegada, uy, vamos de buen rollo a ver esto, y ver toda esa jugada, pues sí, me dio también como, bueno, la posibilidad de, aunque fuera un ratín, conectarme con las necesidades que había y con las necesidades que yo no estaba cuidando en mí, que yo no cuidé, de contribución, de conexión, sí, de apoyo, de cariño, con mi hija, de cercanía y también necesidades de mi hija que tampoco cuidé, ¿no? Y conectarme con ellas, pues pasé de ese fuego a, bueno, pues a una paz con mucha tristeza. Porque luego detrás de un alien, deciros que a mí por lo menos se aparece su amiga la culpa. Y ostras, y aparece mucho dolor y ahí empieza el proceso de lo que nos arrepentimos haber hecho y el duelo, y que es ya otro proceso, ¿no? Pero bueno, todavía estoy en fase de reparación hacia mí misma y hacia mi hija de lo que pasó. Y bueno, pues como cierre quería deciros que cuántas veces no estamos alienados, o por lo menos yo, o antes de entrar en la CNV ni siquiera me daba cuenta, ¿no? Y esto me pasó en un taller, por esto he puesto esta pregunta para la reflexión, porque un hombre, cuando expliqué un poco esto de alienarse y tal, y me dijo, ostras, Pilar, pues yo lo que estás comentando y hablando esto me resulta muy familiar, esto estoy yo así casi todos los días, ¿no? Y entonces le lancé esta pregunta, pues quizás has vivido toda tu vida alienado o alienada y sin saberlo, ¿no? Así que era como lanzarme esta reflexión a mí misma de, es verdad, o sea, cuántas veces estoy ahí desconectada de la vida y no me estoy dando cuenta, ¿no? Y os lanzo también esta reflexión, aparte de las que hayan surgido durante la exposición. Ya está. ¿Cómo estás, Pilar, ahora? Pues la verdad es que estoy bien. Sí que noto en mi cuerpo pues esa vulnerabilidad que ha mencionado Iris, y el hablar de ello todavía hay mucha culpa y
y estoy en ello, ¿no? Trabajándolo y he hablado con con mi hija ya, he buscado los momentos y le he hablado y ella ya la veo como que pesada mamá de dar vueltas a esto, ¿no? Y ya no es de hablar de ello, en la última conversación era como, ya se lo había expresado en la otra y era como, quiero dejarte claro que no quiero hablar contigo de lo que ha pasado con tu amiga, sino de lo que ha pasado entre nosotras. Y de que quiero estar a tu lado, no en lo que haces bien ni lo que haces mal. Lo que ha pasado no es que hayas hecho algo malo ni bueno. Quiero estar contigo en tu aprendizaje, en tu y que tú vas a aprender como ha aprendido mamá de las cosas que te pasen y quiero estar ahí desde esa presencia. Y bueno, pues esto sí que me ha ayudado, ¿no? Y me está ayudando a digerirlo, ¿no? Ya desde el principio solté un poco eso de intentarla llevar para el carril, ¿no? Como yo digo, de su experiencia, sino de no quiero que se quede con que ha hecho algo malo o es que está mal, sino que quiero que tiene 12 años, que está aprendiendo a vivir, que está aprendiendo cosas y que tiene que experimentar en un camino y otro y ella misma verlo. Y esto me da mucha liberación. Y bueno, muy agradecida de escucharos porque me ha gustado todo, o sea, valores y necesidades, Mar, es algo que llevo trabajando hace tiempo y si quieres te puedo aportar algún día lo que llevo yo clarificando en base a... Me certifiqué en coaching por valores y cuando descubrí la CNV fue un cacao mental para mí de todo esto y necesitaba un poco de orden. Y por ahí, si quieres, te puedo aportar. Y luego, Anaí, me ha ayudado mucho también lo tuyo de cuando no sostengo alguna situación, es verdad, yo también utilizo esas estrategias de sí, no quiero ser consciente, porque es algo en lo que todavía no me veo preparada para abordar o de la manera que lo veo en ese momento me supera y es como, sí, a series o a otras cosas, sí. Así que también eso me ha ayudado. Y lo de Marianne también, lo del cuerpo, sí, Kobansara, no sé, yo creo que en eso hay como mucho común en todas. El sentir el cuerpo y que el cuerpo habla y nada, pues solo esto, muchas gracias a todas, la verdad. Me quedo también pensativa de lo que me habéis aportado. Y de esto que ha dicho Hanna, de que la intención oculta ahí nos da muchas pistas que pueden ser útiles, me quedo también por ahí con ganas de aterrizar eso también. Sí.